Narrativas en Juego. Es un podcast literario que nace desde la Escuela David del Curto en Requinoa, con las voces, ideas y cuentos de estudiantes de séptimo básico que escriben, sueñan y se expresan a través de la palabra. Aquí se mezclan libros, imaginación y escritura creativa. Esto no es solo un taller, es un espacio para contar lo que llevamos dentro. Proyecto financiado por el Fondo del Libro Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este tercer capítulo de Narrativas en Juego. Aquí los libros no se quedan quietos, las ideas se transforman en colores, la palabra se vuelve protagonista y las historias se esconden para que las descubramos juntos y juntas acá en la Biblioteca Pública de Requinoa. Hoy nos volvemos a encontrar en este laboratorio de la imaginación, donde niñas y niños de séptimo básico de la Escuela David del Curto se convierten en ágiles periodistas, reporteros, poetas y cazadores de relatos, porque cada pregunta puede ser una llave para abrir mundos escondidos. Quiero iniciar este tercer episodio enviándole, por supuesto, un especial saludo a la Escuela David del Curto, a la profe jefe Catherine Ahumada, que es parte esencial, fundamental de esta iniciativa. También, por supuesto, agradecer a la Biblioteca Pública 45 de Requinoa, a su encargada Alejandra Aranda, que con su generosidad nos recibe en este lugar maravilloso cada semana. Y, por supuesto, a todas las familias, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy y a todos quienes nos escuchan desde todos los rincones de nuestro país. Narrativas en Juego es posible gracias al Fondo del Libro Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque la lectura no solo se comparte, también se celebra. Hoy me acompañan mis colegas que por supuesto saben preguntar como grandes narradores de historias. Ellos son Axel Aguirre, Dominic Sayen, Ailín Galás y Alonso Muñoz. Quiero saber cómo han estado esta semana, quiero saber cómo ha estado el colegio. Entiendo que hay noticias también, así que voy a comenzar contigo, Ailín. Cuéntame cómo estuvo tu semana, cómo ha estado el colegio y cómo estás tú. Yo estoy muy bien, gracias. ¿He estado bien? Yo no tengo nada, pero sí, he estado bien. Ahí he estado bien. Oye, pero es verdad que hoy día les hicieron un obsequio, un regalo. Ah, sí. Ahí en la mañana nos regalaron los computadores que se le regalan a todos los séptimos de la comuna. Y les regalaron computadores. ¿Quién? ¿Un mecena? ¿Alguien que iba pasando por afuera y dijo, oye, tengo computadores para ustedes? Yo quiero ir a ese colegio también, ¿o no? ¿Qué pasó? No me acuerdo muy bien, pero sí, no me acuerdo que nos regalaban los computadores a todos los colegios de Requinoa. ¿Habrá sido el Ministerio de Educación? No sé, Alonso, cuéntame, ¿tú cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy bien. La semana me ha ido muy bien, solamente que me lesioné del pie jugando a la pelota. ¿Te lesionaste cuándo? ¿El fin de semana? Sí. ¿Sí? Chuta, hay que cuidarse. ¿Hoy también te regalaron computador? Sí, nos regalaron a todos los de séptimo. A todos los de séptimo. ¿Y tenías computador antes de que te regalaran? Sí, también. Sí, ya, no eres un novato, digamos, en la tecnología. No. Qué bien, qué bien. Dominic, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo me encuentro bien. ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, pero creo que me duele un poquito la garganta, pero es por el clima. Está lloviendo ahora, entonces hace frío, pero estoy bien. ¿Y tú, cómo te ha ido? A mí me ha ido bien, sí. No ha habido nada interesante en esta semana, sí. Nada interesante, o sea, ha sido una semana plana, una cosa así. Oye, pero ¿y a ti también te regalaron un computador? Sí, a mí también. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes por ello? Bacán porque tiene internet gratis. Ah, tiene internet, yo no había encontrado ese detalle. Parece que nos dio. Por 10 meses. ¿Y qué es como una BAM? Entiendo que es como un... Sí, un pendrive, ¿no? Sí. ¡Oh, qué genial! ¿Y tú, Axel, cómo estás? Buenas tardes. Yo estoy bien, muchas gracias. Mi semana ha estado... He jugado con mi hermano, he ido a la plaza. Nada de fuera de lo común. Nada fuera de lo común, pero tampoco nada aburrido, porque ir a la plaza a jugar con el hermano me parece que es un panorama entretenido, ¿no? Ajá. Oye, y también con computador nuevo. Sí, ¿Y tenías antes computador? tenía uno emprestado y ¿Ya? ahora es totalmente mío. Espectacular, de propiedad de uno, qué mejor que eso. Solo les quiero decir que pareciera que no fue un mecenas, sino que fue el Estado de Chile, a través del Ministerio de Educación, quien, a través de una política pública, lo que hace es equiparar la cancha y entregarles herramientas como esta, como un computador,
para que ustedes tengan las mismas posibilidades de cualquier niño o niña de nuestro país que su familia probablemente les podría financiar un computador, pero es el Estado, a través de, insisto, de una política pública que lo que busca es que ustedes tengan el acceso, primero, a Internet, segundo, al equipamiento y que ustedes lo ocupen como un recurso educativo. Por supuesto que veremos series coreanas y veremos, no sé, los capítulos de narrativas en juego en YouTube, por supuesto, pero también lo vamos a ocupar para las labores propias del Colegio Alonso, ¿cierto? Sí, lo noto relativamente convencido, pero sí, bueno, esto es Narrativas en Juego. Acá las palabras tienen alas y toman colores. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Estás escuchando Narrativas en Juego, donde las palabras toman forma y las ideas vuelan. Desde Requinoa seguimos contando lo que llevamos dentro. Ahora sí es momento de entrar en materia, en terreno literario. Quiero iniciar este tercer capítulo con nuestro invitado especial. Hoy realmente es un honor recibir a quien nos acompaña el día de hoy, porque para él contar historias también es un acto de memoria. Es periodista y convirtió su curiosidad en crónicas y libros que se han expandido por el mundo y que cuentan nuestra historia, la historia de nuestro pueblo mapuche. Quiero que le demos un gran aplauso a nuestro escritor amigo Pedro Cayuqueo. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias, Mari Pupeñi, Mari Pulamián, Mari Compuché. Buenas tardes ya a todos y todas. Estoy un poco chiste porque de esta mesa no tengo computador. No tengo computador. Al único que no le regalaron computador fue a mí. Escucha, Pedro, vamos a hablar con el ministerio, a ver qué podemos hacer. Y qué maravilla lo que están haciendo, bueno, de hace bastante tiempo a la fecha, porque cuando yo era niño en los años 80, estas cosas no eran posibles. Recuerdo que había un computador en la escuela que nadie se atrevía a tocarlo porque lo podíamos echar a perder. Imagínense, nos daba miedo tocarlo. Y creo que lo usaba alguien de la biblioteca, de hecho, parece, de la escuela. Pero nosotros lo mirábamos de lejos como algo que era de otro planeta casi. Y hoy día los chicos tienen la posibilidad de acceder a esta tecnología que les ayuda a aprender, les ayuda también a formarse, también a entretenerse, porque hay que disfrutar también. Y se puede ver fútbol en el computador. Pero qué bonito que se haga y que ojalá se siga haciendo. Por supuesto, les voy a leer una breve biografía de Pedro y luego para que en el fondo lo conozcamos un poquitito más. Pedro Cayuqueo nació en Puerto Saavedra en el año 75. Estudió periodismo en la UFRO, es decir, en la Universidad de la Frontera, y ha trabajado en diversos medios nacionales e internacionales. Fue fundador de periódicos como Asquintúe y Mapuche Times. Ha publicado, corrígeme si no, Pedro, 14 libros, es decir, bastante fecundo, digamos, tu terreno literario. Entre ellos, Solo por ser indios, La voz de los loncos, Esa ruca llamada Chile, Fuerte Temuco y, por supuesto, la exitosa saga Historia Secreta Mapuche. Su obra ha recibido premios en Chile y en el extranjero y lo hemos visto en televisión, en programas diversos y, por supuesto, en programa Culmapu. Pedro combina periodismo, historia, literatura, crónicas, en el fondo un viaje que busca darle, y que lo has hecho, digamos, voz al pueblo mapuche. Yo creo que es un tremendo entrevistado y quiero que iniciemos esta primera ronda de preguntas. Ailín, ¿qué podemos conocer de Pedro? ¿Cuál fue el libro que le marcó cuando era pequeño? A ver, esto que voy a decir va a sonar raro, pero cuando yo era niño vivía en el campo. Viví en el campo hasta cerca de los 9 años, donde me fui después a la ciudad a estudiar. Entonces estudié parte de la básica en el campo. Y yo me encontré con un libro que estaba en casa de mis padres, estaba lleno de polvo, el único libro que había en esa casa, y que estaba arriba de un mueble, y era una Biblia. Y yo, con la curiosidad de un niño, tomé ese libro, que era gigante, lo saqué de ese armario, y me lo llevé al potrero, donde me mandaban a cuidar los chanchos, los corderos, en fin, trabajo de campo, de los niños. Y pasé semanas, meses leyendo la Biblia. No en un sentido espiritual y religioso, porque no tenía noción de eso. Lo encontré maravilloso esto de que unas palabras escritas contaran historia. Y era como ir al cine. Y el Antiguo Testamento, debo decirles que es muy entretenido. Es muy entretenido. Hay historia de culturas, civilizaciones, hay guerras, hay extraterrestres también.
hay de todo en el Antiguo Testamento. Entonces yo puedo decir que el libro que más me impactó en mi infancia fue la Biblia, en un sentido como literatura, como descubrir ese artefacto maravilloso que era el libro que a través de símbolos te va contando historias, te hace viajar, te permite conocer a otra gente, otras vivencias. Y yo desde ese momento despertó mi curiosidad y después ya solté la Biblia y tomé otros libros que me fascinaron. Ahí se abrió el mundo de la narrativa para ti, Pedro, ¿no? Sí, y es chistoso porque mi madre recuerda que yo era la escena de verme a mí con una tremenda Biblia bajo el brazo, por los porteros en la comunidad, era bien rara. Muchos quizás decían, este niño va a ser pastor, va a ser cura, o a veces iba al guillatún, que es la ceremonia mapuche, con la Biblia. Entonces era como muy raro lo que me pasaba, pero para mí era como andar con Netflix debajo del brazo. Era como andar con internet bajo el brazo. Y después en la ciudad descubrí estos lugares, las bibliotecas. Y para mí una biblioteca en Nueva Imperial era como una fábrica de chocolate. Era entrar a un lugar donde estaba todo lo que yo deseaba leer y conocer. Y enciclopedias de todo tipo, música, arte, historia, biología, dinosaurios obviamente, como todo niño. Y yo diría que fue mi entrada hacia un mundo de las letras que esto es raro, pero sentí como que había llegado a un lugar que conocía de antes. Como que me era muy familiar ese mundo. Y los que leen, tarde o temprano terminan escribiendo. Es casi un paso natural. Quien lee mucho, quien le gusta leer, tarde o temprano va a empezar a garabatear cosas. Y yo lo empecé a hacer de muy niño también. Y un profesor tuvo la idea, siempre hay alguien que a uno lo observa, se da cuenta de la inclinación que uno tiene, artística, académica o deportiva, lo que sea, y esa persona te puede guiar. Y un profesor que me dijo, ¿sabes qué? Búscate un cuaderno donde puedas ir escribiendo las cosas que vas sintiendo en el día o viviendo, porque eso te va a soltar la pluma, te va a soltar el lápiz y vas a comenzar a escribir, porque yo quería escribir. Entonces le decía al profesor, ¿cómo lo hago? Y él me decía, búscate un cuaderno donde vayas escribiendo. Y yo busqué un diario de vida. El problema fue que en ese tiempo los diarios de vida eran todos para niñitas. Sí, ¿se acuerdan? Sí. Los vendían en las librerías y eran rosados, con candadito y todo. Entonces yo compré un diario de vida, me compraron, mejor dicho, en esa época, que era lo menos femenino que había, era fucsia. Y entonces yo andaba con un diario de vida fucsia con candadito. Mis hermanas mayores, que tengo 2 hermanas mayores, me hicieron bullying toda la infancia. Y hasta el día de hoy. Sí. Oye, súper interesante. Alonso, es tu turno. ¿Qué quisieras preguntarle a Pedro? ¿Usted qué soñaba con ser cuando era niño? Cuando era niño... ¿Escritor o no, después vino ese...? No, vino después. Ya. Vino después cuando descubrí esto de los libros. Antes de eso yo solo quería andar a caballo todo el día y toda la noche. Me crié en una comunidad muy bella de Cautín, una comunidad que tenía animales, ganado, había caballos, de caballos que eran también algunos, no estaban amansados, eran para trilla, para venta. Mi abuela tenía manadas de caballos. Entonces me crié en un ambiente muy, muy bonito de campo. Y de muy niño me gustó montar a caballo. Y yo me imaginaba, no tenía noción de una carrera o de un oficio asociado a eso. Pero yo decía, no quiero bajarme nunca de un caballo. Y mi infancia estuvo muy marcada por eso. Y tengo cicatrices en mi cuerpo que también son de esa época, de los porrazos que me di a caballo, a veces cayendo sobre cercos y cosas, y mi espalda tiene hartas marcas de esa época. Y también tenía la mala costumbre de siempre caerme, cuando me caía, afirmado en esta muñeca. Entonces esta muñeca se zafó, no sé, 30 veces cuando era niño. Y siempre iba donde una machi de mi comunidad para que ella me hiciera arreglo. Entonces la machi, cuando me veía venir por el potrero, decía, ya se cayó el caballo, Pedrito.
Dominic, tu turno también en este momento. ¿Cuándo comenzó a escribir historias? Yo creo que las comencé a escribir en esos diarios de vida, que lamentablemente mi hermana tiene varios guardados. Yo la amenacé con que la voy a demandar si los publica, porque yo, de hecho, no puedo ni imaginar qué cosas escribía en esa época. Pero deben haber sido cosas muy de niño también. No sé, pues de que alguien te gustaba, o de que alguien te dijo indio, te molestó y te enojaste. Deben ser historias muy infantiles. Pero desde ahí ya comencé a escribir. Comencé a escribir y después comencé a participar de algunos talleres literarios que habían, pocos, pero habían, en donde siempre sí eran de poesía, no eran de cuentos, de narrativa. Y ahí comencé a escribir algunos primeros cuentos breves. Pero mis primeras historias probablemente están en esos diarios de vida que mi hermana amenaza que los va a publicar algún día. Pero para situarnos, ¿qué edad más o menos? 12, 13 años. ¿Cómo la edad Sí. de acá, Sí. de nuestros reporteros y reporteras? Axel, Sí. por favor. ¿Usted cuando iba al colegio le gustaba leer mucho? Me gustaba leer, sí. Me gustaba leer. No vayan a pensar que era un Mateo o que era el mejor del curso, nada de eso. Yo era del 5 promedio. Ya, ahí. Ahí siempre hay. No era el Mateo del curso ni nada. Y tampoco era el más ordenado. Era bien desordenado y me expulsaron un par de veces de la escuela. Debo reconocerlo. Pero me gustaba mucho leer porque para mí que venía del campo, en el campo no teníamos luz eléctrica, no había televisión. Las historias entretenernos era contarnos historias en la tarde, noche, los abuelos, los tíos te contaban historias del campo, historias de terror o de lo que fuera. Entonces para mí leer era como tener a un tío que te está contando algo. Entonces después descubrí, por ejemplo, a Francisco Coloane, este gran novelista chileno, que cuenta historias de navegantes, de viaje a la Antártida, a los canales australes, y para mí leer a Coloane era viajar con él arriba del barco. Y leí muchos libros en esa época de navegantes, de gente que estaba explorando el mundo. Entonces para mí el libro era este artefacto que me permitía ver una película. Y después, cuando ya era más adulto, me pasaba siempre que estrenaron una película en el cine y yo ya había leído el libro. Porque siempre se basan en libros, en las películas de Hollywood incluso. Y yo ya había leído el libro. Entonces era para entretenerme leer. No era una cosa, por así decirlo, de obligación o de que yo fuera tan mateo y preocupado de estudiar. Porque también si habían cosas que eran fome, que me hacían leer, tampoco quería leerlas. Me gustaba leer lo que yo sentía que me entretenía. O sea, en el fondo fuiste descubriendo qué tipo de literatura era la que más te gustaba y ahí empezaste Sí, a explorar, sí. ¿cierto? Sí, por ejemplo, hay un autor que los que son literatos en la actualidad lo menosprecian mucho y que yo me leí sus sagas de ciencia ficción en los años 80, pero todas. J.J. Benítez. J.J. Benítez es tratado como un escritor de literatura basura y escribe sobre extraterrestres y cosas así, pero yo encuentro que es un genio de la narrativa y que cautivó a millones de lectores a nivel mundial en su época con su saga Caballo de Troya y otros más que tiene, que va como, ya son como 16 tomos, y que a mí como niño, en esa época adolescente ya, me fascinó. Y tenías que leerte un libro que era de 600 páginas. Entonces yo ahí yo ahora soy súper respetuoso cuando a veces se menosprecia cierta literatura, como literatura de segundo nivel, tercer nivel o cuarta categoría. Yo soy crítico de la gente que critica eso. ¿Por qué? Porque mientras el niño o el adolescente o el estudiante esté leyendo, perfecto. Luego va a ir, su paladar va a ir buscando aquello que le pueda hacer más sentido, le pueda enriquecer más. Pero que los chicos y chicas lean de lo que quieran leer es el mejor camino. Y no lecturas obligatorias. El peor camino para que los niños lean son las lecturas obligatorias. Y yo tuve lectura obligatoria en esa época. Yo sufrí con el Miocid. Aquí, todos sufrieron con el Miocid. Sufrí con hartos libros que la verdad eran inleíbles.
para un niño en esa época, o para un adolescente en esa época. Y yo hago este ejercicio, lo hice harto tiempo con mi hija. Tengo una hija que se llama Amancay, ahora ya es una joven estudiante universitaria. Pero en su época, una vez Amancay me dijo, papá, ¿sabes qué? Me lo dijo con pena, me dijo, papá, ¿a ti no te molesta que a mí no me guste leer? Y a mí me dio una sensación así de chuta. Sentí que ella tenía una mochila muy pesada sobre ella. Y que por ser hija de un escritor, sentía que también tenía ella que ser amante de los libros. Y yo le dije, Amancay, pero tú, bueno, no te gusta leer, pero tú ves series, te gusta el cómics, te gusta la ilustración. Y esas son todas formas también de leer. Son formas distintas de leer. Entonces, no es que tú no leas. Tú no tienes un apego al libro como artefacto. En esta época los chicos tienen otras herramientas a la mano. Pero también estás leyendo, tu cerebro también está leyendo, está haciendo reflexión crítica, está analizando, etc. Pero yo te voy a regalar un libro, le dije, y te apuesto que lo vas a leer. Y a mi hija le gustaba todo eso de los youtubers. Toda esa cosa de los influencers. Sí, sí. Y había uno muy famoso, chileno mexicano, Germán, ¿soy Germán? Germán Garmendia, sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Es de los viejos ya? Sí, soy Germán. Es chileno, pero vive en México. Vive en México. Y en un viaje que hice a México, me encontré con el libro de Germán, de Soy Germán, su autobiografía. Oh, los Germán puestos. Sí. Y se lo traje a mi hija. Y se lo pasé y me dijo, papá, me dijo, ¿es de Germán? Sí, le dije yo. Se lo leyó en una noche. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que lean lo que a ellos les guste, lo que a ellos les llame la atención. Porque una vez que ya hicieron un ejercicio de leer ese libro que les gustaba porque les gustaba el personaje, después van a darse el tiempo quizás de otro, y de otro, y de otro, porque van a tomar el hábito. Y así funciona. Absolutamente, nos vamos a quedar con ese mensaje. La lectura por diversión, por goce, por conocer y disfrutar, y no por obligación. Estamos junto al escritor Pedro Cayuqueo. Esto es Narrativas en Juego. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Hacemos una breve pausa, pero las historias no se detienen. Pronto seguimos con más voces, más cuentos y más imaginación. Continuamos, esto es Narrativas en Juego y bueno, vamos a entrar ya al corazón de la obra de Pedro Cayuqueo, nuestro invitado estelar del día de hoy. Tu saga, Pedro, Historia Secreta Mapuche, se ha transformado y ha transformado la vida de miles de lectores y lectoras de una manera, ¿cierto?, de contar la historia mapuche, que nos permite ampliar nuestra mirada, entender procesos históricos de larga data y también bien complejos. Novelas donde la palabra se convierten en ríos y donde las páginas son caminos y los personajes deambulan entre pasado y presente. Nosotros conversamos como equipo en nuestras reuniones de pauta y entiendo que Alonso tenía ahí como una consulta inicial respecto del tema narrativo. Bueno, mi pregunta es, ¿le costó mucho publicar su primer libro? Mi primer libro se llama Solo por ser indios. Es una recopilación de cerca de 90 textos que se publicaron durante 2 años en The Clinic. Mi tiempo que trabajé en The Clinic en Santiago. Cuando The Clinic era la gran revista semanal que salía en Chile, la más leída por lejos. Sí. Y por un circuito igual muy juvenil también, estudiantes jóvenes, y que me invitaron a trabajar en ese proyecto. Me tocaba escribir todas las semanas columnas. Fue un ejercicio bien interesante también de ejercitar el ritmo de escritura. Porque no es menor, perdón, todas las semanas tener que presentar un texto, imagínense, y textos como contingentes, ¿no? Exacto, de contingencia nacional, tema indígena, política, cultura, etc. No repetirse en los temas también, que es importante. Y en ese primer libro tengo columnas que hablan de política, del tema indígena, y ya después hablo de fútbol, de Laura Pausini, yo en ese tiempo estaba enamorado de la cantante italiana, en fin, y de muchos temas hablo, y mucha historia personal también en esas columnas. Es un libro que tiene un lenguaje muy juvenil también, porque fue mi primera época escribiendo,
The Clinic tenía también una línea editorial bien, por así decirlo, desordenada. Se escribía con mucha ironía, sarcasmo, humor negro, en fin, me gustaba mucho. Entonces, es un primer libro que a los chicos de estudiantes les gusta mucho, porque es muy cercano el lenguaje a los jóvenes. Y la verdad es que no costó tanto publicarlo porque me volví, curiosamente, en esa época medio famosillo. En esa época me invitaban a Tolerancia Cero, a programas de televisión, porque era como el único mapuche que, me lo dijo una vez Fernando Paulsen, que hablaba como de corrido en la tele. Y eso era curioso. Entonces me invitaban de muchos canales y programas a explicar el tema indígena. Y yo siempre intento ser didáctico para explicar. Siempre intento ser alguien que explica de forma simple temas que son complejos. Y entonces cuando me tocaba ir a esos programas de la tele, fui adquiriendo cierto protagonismo y un día se acercó la editorial Catalonia, que es una editorial importante en Chile, para proponerme publicar un primer libro como escritor. Yo era periodista y escribía sobre el tema indígena en la prensa y lo que les propuse fue juntar lo que yo había escrito en 2 años y publicarlo. Y eso es lo que se hizo con ese primer libro, Solo por ser indio. Que los que son padres me van a entender. Se pueden tener muchos hijos, pero el primero es un regalón para toda la vida. Y ese libro es mi regalón. Van 14 ya, pero Solo por ser indio es mi libro regalón. Imagínate. Sí. Dominic, por favor. ¿Y qué se siente escribir tanto para revistas y diarios? Pues me imagino, perdón Pedro, que cambia, ¿no? Porque ya, The Clinic nos contaba Pedro que tiene una línea editorial marcada en esos años. Sí. Y, no sé que escribiste para la tercera, por Sí, ejemplo, después. que es otra línea editorial, es otro enfoque. Sí, otro público. De hecho, llegué a la tercera por una especie de desafío que me hizo el director de aquel tiempo, la tercera, que era una cena que tuvimos, estaba él ahí, y me dice, ya Pedro, pero tú escribes en The Clinic, le estás escribiendo ahí a la gente que el tema mapuche lo siente cercano, solidarizan, estás cómodo ahí, pero ¿te atreverías a escribirle a otro público? Gente que no entiende el tema, que está en contra del tema, que no sabe del tema. Y yo le dije, pero por supuesto que me atrevería. Ya, me dijo, entonces escribía para la tercera. Y pasé 5 años en la tercera. Y esos 5 años fueron de escribir también muchos textos, reportajes, crónicas, en donde, claro, el lenguaje cambia, la forma de escritura cambia. Me puse, dicen algunos, más fome, más serio. No podía bromear tanto en los textos. Es otro estilo, es otro público. Pero también el desafío de llegar con esta historia, con esta cultura mapuche a todos los públicos. Si no hay un público para esto, todos tienen que entenderlo o intentar entenderlo. Solo les voy a decir que después escribí hasta en Revista Cara. O sea, imagínense, o sea, ¿qué escribo para Revista Cara? ¿De qué le hablo al lector de Revista Cara? ¿Cuál es el lector de Revista Cara? Pensaba yo. Las peluquerías, el barrio alto, señoras del barrio alto. ¿Qué les escribo a ellas? ¿Qué tema les toco en una columna para que a ellas les haga sentido o aprendan algo? Y después fui entendiendo de que los temas indígenas no son solamente el tema de las tierras en el sur. Los temas indígenas son montones de temas transversales en la sociedad. Tú puedes escribir de ciencia del lado indígena, puedes escribir de deporte en el lado indígena, puedes escribir desde de arte, de belleza, de estética, de platería mapuche. Y en Revista Cara, una de mis primeras columnas fue sobre el boom de la platería de las joyas mapuche. Y la directora de Cara en esa época, García Huidobro, su apellido, estaba fascinada. Me decía, oye, mis amigas, las lectoras de la revista, quedaron fascinadas con tu texto de la platería mapuche. Y ahí yo fui descubriendo que uno puede tocar distintas teclas. Hay teclas que son más reivindicativas, contando aquello que cierta prensa no quiere contar. Hay teclas que son más culturales. Hay teclas que tienen que ver incluso con algo más suave, algo más vinculado a lo costumbrista, a la cultura, al folclore indígena. Y así uno va tocando distintas teclas dependiendo de la audiencia.
Y esa capacidad de tocar distintas teclas, yo siento que es un valor que debiéramos cultivar. Porque si le estamos hablando siempre a nuestros amigos solamente, o a los convencidos de un tema, estamos dando vueltas en un círculo. Tenemos que este tema abrirlo a más gente. Incluso a veces más desafiante hacerlo para gente que está en contra. Y intentar con ellos dialogar. Intentar enseñarles, razonar. Y que a través del argumento fundamentado, tú puedas hacer que alguien, si es inteligente, cambiar de opinión. La gente que es inteligente es capaz de cambiar de opinión. Es capaz de decir, ok, no sabía, me equivoqué. Estaba opinando desde la guata o desde el prejuicio. Y yo me he encontrado con mucha gente muy inteligente que es capaz de cambiar de opinión. Uno mismo ha cambiado de opinión en muchas cosas porque también uno tiene sus prejuicios. También uno tiene prejuicio con la gente que no es indígena. Yo cuando chico escuchaba barbaridades de la gente chilena no indígena. Ladrones, violadores, usurpadores. Y uno dice, la gente no indígena es como nosotros. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente decente, hay gente que no es decente. O sea, no podría generalizar. Entonces yo siento que también es una madurez. Madurez. Totalmente, y además que entendemos que la literatura nos sirve para eso, romper prejuicios, quebrar estereotipos, en el fondo aprender de manera colectiva. Axel Aguirre, es tu turno, por favor. ¿Alguna vez alguien se ha enojado por lo que usted ha escrito? Sí. Sí, me ha pasado. Yo soy muy activo en redes sociales. Twitter, otras redes también. Y ahora las redes sociales también tóxicas en el último tiempo. Sí. Se han vuelto bien tóxicas, ya no es como antes. Antes uno discutía y bromeaba con gente, ahora ya salen garabatos y se vuelve un poco denso el debate. Sí. Pero me ha pasado que hay gente que se ha molestado, pero más bien por las interpretaciones que hacen a veces de lo que uno escribe. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno habla del despojo de las tierras en el sur, cuando yo digo que a los mapuches en el siglo XIX el Estado chileno le hizo un portonazo a los mapuches, nos invadieron con militares y nos quitaron las tierras. Yo no estoy diciendo por eso que los chilenos sean todos, digamos, responsables de eso. Eso pasó hace un siglo y tanto atrás, el Estado lo hizo y el Estado financió ese avance militar. Pero al recordarlo, al decirlo a veces, la gente siente que uno tiene resentimiento. Y la gente como que dice, ya, está de nuevo hablando de eso, tal por cual. Pero uno no lo está diciendo para echarle sal a la herida. Uno está diciéndolo porque tenemos que conocer esa historia para no repetir esas cosas y para que al conocer la historia también hagamos reparación. Se puede reparar para atrás. Se puede reparar lo que se hizo mal. Y para que entendamos también el por qué pasan las cosas hoy día, si los conflictos actuales son herencias de problemas que hubieron antes, que le iban arrastrándose en el tiempo y no se han solucionado. Entonces yo, cuando escribo, al principio no era tan así, pero ahora intento ser lo suficientemente pedagógico para que la gente no se lo tome personal. Una vez alguien me dijo en internet, me dijo, oye, pero tú mapuche antichileno, me dijo. Siempre estás hablando mal contra los chilenos. Yo le dije, yo no hablo mal contra los chilenos, al contrario, tengo una hija mestiza, que es de madre chilena, tengo amigos que son huincas, por así decirlo, no mapuche. Me encanta la cultura chilena en muchos aspectos, su historia, su tradición. Hay tantas culturas chilenas como provincias hay en Chile, cada provincia tiene su cultura local, yo la encuentro fascinante. Lo que donde yo tengo un tema, le decía yo a esa persona, es que hay un tema histórico que no estaba resuelto y que no está bien relatado. Y al no estar bien contado, la gente se hace una impresión equivocada de lo que sucede. Entonces, yo le decía, es muy probable que muchos chilenos mayores de 50 años estén segurísimos de que los mapuches perdieron las tierras porque eran flojos y borrachos. O sea, te aseguro que... porque eso fue lo que se le enseñó en la escuela. En la escuela se enseñaba que nosotros éramos una tropa de flojos y borrachos.
y que las tierras del sur eran tierras que estaban casi botadas y por tanto los chilenos fueron a ocuparlas para que el progreso de Chile aflorara. Y bajo esa enseñanza de la historia, claro, qué orgullo van a sentir por un pueblo originario. Al contrario, o sea, mientras más lejito de esta gente, mejor. Mientras menos moreno mi rostro, mejor. Y de ahí viene el dicho tan chileno, que es mejorar la raza. Cuando sale un niñito más blanquito, cuando sale alguien con pelito claro, ojitos de color, ¿qué dice la gente? Mira, está mejorando la raza. Como si ser moreno fuera algo malo, como si ser moreno fuera algo que casi una enfermedad, que hay que mejorar. ¿Ven? Entonces, yo he tenido mis discusiones a veces con gente, pero a esta edad que tengo, yo intento no confrontar. No confrontar, sino ya, a ver, cuéntame tu versión y yo te voy a contar la mía. Y lleguemos ojalá a un punto medio en que nos pongamos de acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque la mala noticia para ti es que vamos a seguir juntos aquí por la eternidad. Y esa puede ser una buena noticia si es que nos ponemos de acuerdo. Porque si nos ponemos de acuerdo nos podemos incluso hasta mezclar. Y la mezcla es bellísima. La sociedad chilena tiene mucho de mapuche y de indígena, pero no se reconoce todavía con orgullo. Está presente en la cultura chilena los mapuches. En el ámbito campesino, muchos de los comportamientos campesinos rurales son indígenas. El trabajo colectivo, el esperar con comida a la gente, el atender, hospitalario, eso es indígena. Viene de esa matriz cultural. Y el campesino chileno es muy de forma de idiosincrasia indígena. Y eso es súper lindo, además. Totalmente, Pedro. Yo creo que es un proceso que hemos vivido, que estamos viviendo, que es de hibridación, ¿no? De mixtura, como dicen los brasileños. Vamos a terminar este bloque con Aileen, por favor. ¿Es más difícil escribir un libro o un artículo de prensa? Mira, depende del libro. Un libro te da más tiempo, es una escritura más reposada. Un libro, yo al menos trabajo un año un libro, cuando es un libro sobre un tema en específico. Ese tiempo te permite hacer trabajo de archivo, recopilar información, ir reescribiendo incluso varias veces el texto, que uno siempre le encuentra detalles. Cuando se trabaja en prensa, se trabaja para mañana. Te piden el artículo para mañana. Y ahí tú entras en una vorágine periodística de buscar los contactos, la entrevista, la cuña, contrastar las fuentes, y es una maratón para que el editor esté a las 11 de la noche diciendo Cayuqueo manda el texto. Vamos a cerrar, vamos a imprenta. Entonces, prensa es como correr 100 metros planos. Y un libro es una maratón. Esa para mí es la diferencia en ambos. Obviamente yo me siento más cómodo ahora con los libros. Estás maratonista, digamos. Sí, estamos largos. Estamos largos. Pero a veces uno extraña la velocidad de estar en prensa. Se extraña esa adrenalina de no sé, por ejemplo, les doy un caso, que para mí fue un caso emblemático. Cuando se asesina al matrimonio Luchinger-Mackay en Vilcún, ¿se acuerdan? Un atentado que hubo. Eso sucedió en la madrugada creo que fue un 3 de noviembre, y de la tercera me mandaron, no sé, me llamaron, que yo cubría el tema indígena, y me llamaron para viajar al sur, una camioneta, el gráfico de las fotos, y al sur, y llegamos en 7, 8 horas al lugar. Estaba humeando todavía la casa, estaban los bomberos trabajando. De hecho, no sé si a esa hora ya se sabía que estaba el cuerpo del matrimonio en el lugar. Entonces, y después ir ahí a hablar con la gente que estaba trabajando el tema, ir a un café a Temuco a redactar lo que pudiera redactar para enviarlo 2 o 3 horas más tarde para que cayera en la edición del día siguiente. Esa es una maratón, es una carrera de 100 metros plano. Y esa adrenalina de la noticia que tiene que estar para el día siguiente, a veces se echa de menos un poco. Sí, además por tu formación periodística, obviamente ese gustito, digamos, de la adrenalina, el correr contra el tiempo y buscar la noticia también. Sí, pero tiene también, esa adrenalina uno la echa de menos, pero tiene también otra parte que es triste.
el diario muere en el día. Y con el diario muere también la noticia en el día. Y el diario sirve después para envolver pescado, dice el dicho. Sí. O para limpiar los vidrios, ¿cierto? Sí. Entonces, eso igual es triste. En cambio, un libro es permanente. Exacto. Y es permanente e incluso es un artefacto heredable. Y esa es una maravilla de los libros. Estamos en esta conversación muy entretenida con nuestro invitado Pedro Cayuqueo. Esto es Narrativas en Juego. Vamos a una pausa y ya regresamos. Entre cuento y poesía seguimos en Narrativas en Juego. Palabras que viajan desde la sala de clases directo a tus oídos. Retornamos a Narrativas en Juego. Este es nuestro último bloque. No quisiéramos que terminara este programa. Ha sido un diálogo muy entretenido. La verdad, además como de descubrir cómo ha sido tu labor, tu oficio de escritor y también de periodista. Es algo que uno en el fondo va aprendiendo respecto de las anécdotas, las experiencias y que nos permite pensar que para ustedes el mundo literario también puede ser una oportunidad muy bonita de poder ejercer un camino más adelante. Así que voy a comenzar por Ailín en esta oportunidad. ¿Usted qué siente cuando ve a alguien leer uno de sus libros? Mira, emociona. Emociona porque mis libros también tienen una característica, que están hechos con mucho cariño para educar. Hay mucha pedagogía en mis libros, yo intento enseñar. Y lo hago con mucho cariño pero también por mis lectores. No, intento ser un escritor que se pone en el lugar del lector. El tema indígena es un tema de no fácil entendimiento. El tema indígena es complejo. Hay que saber de historia, hay que saber de temas sociológicos, antropológicos, etnográficos, etc. ¿Cómo hacer que un tema que es complejo la gente lo pueda entender de buena manera o de forma sencilla? Es un desafío gigante. Yo intento con mis libros lo que los académicos no hacen nunca. Los académicos escriben para la academia y escriben siempre libros que son a veces difíciles de leer, complejos, con tecnicismo, etc. Yo intento hacer todo lo contrario, intento escribirlo de forma sencilla, amena, entretenida, para que cualquier persona pueda leer el libro y pueda entender lo que estoy escribiendo. Eso no es mirar en menos al lector, eso es respetar al lector, respetarlo. Porque a veces los escritores también caen, y quizá yo también en algún momento, en cierta pretensión de ser intelectual, de tener más conocimiento que el resto, y por tanto uno también se mete en círculos también que son a veces de élite y vive en una burbuja. Yo en ese sentido me rebelo ante eso. Yo intento que mis libros sean de fácil comprensión, no por eso de menor calidad, documentados como corresponde, pero ahí está ya el talento después de la pluma del escritor. Cómo hacer que un texto sea entretenido de leer y no un aburrimiento. Es tan así mi compromiso con eso, que por ejemplo yo bromeaba antes de llegar acá, yo decía, si alguien viene a la charla con un libro pirata, yo lo firmo sin ningún problema. Yo firmo todos los libros. No me hago ningún problema con la piratería. ¿Sabes lo que es un libro pirata, cierto? Sí. Esos que venden en la calle. Cuneta, que uno elige con el pie. Ese quiero. Sí. Y lo hago porque está en mi afán que la gente lea mis obras, que la gente aprenda el tema indígena y uno sabe lo restrictivo que es el libro en Chile todavía. El libro en Chile, por si no lo saben ustedes, tiene un impuesto al lujo. El impuesto que tiene el libro en Chile es un impuesto al lujo. El mismo que tiene el whisky, que tiene los autos caros, etc. Y tiene un impuesto al lujo porque en la época en que se legisló eso, el libro solamente era un artefacto que estaba en las clases altas, acomodada. Entonces se hizo una ley para que el Estado recaudara a través de esa venta recursos públicos. Y esa ley se mantiene vigente. Y en Chile el libro tiene un IVA que es altísimo por ese impuesto al lujo. Eso debiera cambiar, hace rato debió haber cambiado. Porque hoy día el acceso a la lectura debiera ser democrático para todo el mundo. Entonces cuando alguien compra un libro en la calle, yo la verdad no me complico mucho la existencia porque a mí me interesa que la gente lo lea. Y la persona que lo compra en la calle a veces tiene 5.000 pesos, 4.000 pesos, que no le sobran, pero que está dispuesto a comprarse un libro mío en la calle. Y me han pasado historias entretenidas con eso.
Bueno, la editorial no se entretiene con esto porque ellos No, claro. se enojan, me dicen, ¿cómo andáis promoviendo la piratería? No, yo no promuevo nada. Hay un hecho que es real y que existe, que es el mercado ilegal del libro. Y que está presente en todas las ciudades, en todas las ferias, en todas las balnearios, en todos lados. Y que muchos estudiantes compran libros así porque no tienen más recursos. Entonces yo constato que eso existe y ante eso yo soy escritor, no soy carabinero de los libros, no voy a andar yo fiscalizando. Entonces yo tomo una posición más bien de cómo hacemos que esto ayude, en cierto sentido. La gente que compra libros pirata quiere leer. Tiene poca plata y la poquita que tiene la invierte en un libro. O quiere que sus hijos lean para la escuela, para el liceo, para lo que sea. Ese libro va a ser de mala calidad, a veces viene mal impreso, a veces vienen sin páginas que le faltan, se desarman a la tercera lectura, se empiezan a desarmar. Si a esa persona el libro le gusta, le hace sentido, va a buscar el original algún día. Esa es mi esperanza, ¿ya? Y lo otro es que el verdadero ranking de libros en Chile es La Cuneta. No es el Mercurio los domingos. El Mercurio tiene un ranking los domingos de libros, Sí. que las editoriales pagan por estar ahí. Y ahí se ponen a veces libros en primer lugar, en fin. Yo llegué a ese ranking del Mercurio con la saga, hace 4 o 5 años atrás. Pregunté si alguien había pagado para que yo estuviera ahí, me dijeron no, nadie pagó. O sea, llegué por mérito propio, parece. Pero el verdadero ranking de libros es La Cuneta. Totalmente. En La Cuneta está lo que la gente está leyendo. Yo te iba a decir, Pedro, a propósito de eso de los rankings, que hoy en día, en este periodo, hay hartos rankings y que nosotros también podemos ser un poquitito escépticos de ellos. Ranking en periodos electorales. Encuestas, en fin. Por lo demás. Sí, sí. Don Alonso Muñoz, es su turno, señor. ¿Usted qué siente cuando ve una bandera mapuche flameando en una marcha de celebración? Yo me emociono también con eso. Soy bastante, por así decirlo, sensible. Pero me emociono porque para nosotros la bandera nuestra es un símbolo que queremos tanto como cualquier chileno quiere la bandera de Chile. Yo soy chileno y mapuche. Yo tengo un respeto gigante por los emblemas patrios de Chile. Y a pesar de nuestra historia para atrás que tenemos, que es triste, yo siento un respeto por la bandera de Chile. Porque es un símbolo que a un país completo lo une en cierto sentido. Pero también siento un gran cariño por mi bandera, y esa bandera no es una amenaza para nadie. Y cuando yo vi, por ejemplo, en muchos casos la bandera flameando en los tiempos, ¿se acuerdan de lo que fue el estallido social? Sí. Que la bandera estaba en todos lados. Sí. Yo me emocionaba, yo decía qué bonito que también los símbolos nuestros estén siendo tomados por la gente, lo sientan como propio. Qué ganas de que el cariño que yo le tengo a la bandera de Chile, que se lo tengo, hice el servicio por si acaso. Hay muchos que hablan de patriotismo y todo y ni siquiera hicieron el servicio. Así de patuvo. El cariño que yo le tengo a la bandera de Chile, ojalá cualquier chileno lo tenga también por mi bandera. Porque eso debe ser mutuo. Sí, recíproco. Eso debe ser recíproco. Más aún cuando hay un dato que la gente desconoce. Un dato este dato es poesía. La bandera chilena, la bandera de la patria nueva, la de O'Higgins, la bandera chilena nace de la bandera mapuche. O'Higgins toma la estrella blanca de 8 puntas con el fondo azul, que era la bandera de la guerra de Arauco, de Lautaro, el estandarte mapuche era ese, que es la tapa de mi libro, del libro azul. O'Higgins toma la bandera de Arauco, que es la bandera de Lautaro, se conocía en esa época como esa, y con esa bandera de Arauco, O'Higgins le agrega el blanco de la cordillera y la sangre derramada por los próceres, y crea la bandera de Chile. O sea, Chile nace desde la bandera mapuche, porque los padres de la patria fueron profundamente admiradores de los mapuches, araucanistas pero máximo. El primer buque de la Armada de Chile, de la escuadra, la fragata Lautaro, el primer diario oficial que hubo en Chile, el Monitor Araucano, el primer aniversario de la independencia, el Palacio de Gobierno, con atuendos mapuches los invitados.
la bandera que tenía esa estrella de 8 puntas. O'Higgins hablaba antes de Mapudungún, hablaba la lengua mapuche O'Higgins porque fue educado con los hijos de cacique en Chillán. Don Ambrosio, su papá, gobernador de Chile y rey del Perú, muy cercano a las jefaturas mapuche. Los grandes parlamentos del siglo XVIII, XIX, comienzo del XIX, fueron organizados por don Ambrosio O'Higgins, que fue el gran gobernador que tuvo Chile en la colonia. La gente no sabe que gran parte de los caminos actuales que hay son de la época de Ambrosio O'Higgins. Él fue el que hizo casi todos los caminos actuales. El camino de Rancagua, el camino real, que es mucho más antiguo que... Pero O'Higgins fue el gran, por así decirlo, esto va a sonar curioso, pero como el Ricardo Lagos de los caminos de la época, que concesionó quizás, no sé, pero que arregló muchos caminos Ambrosio O'Higgins. Entonces, y entre esas obras de Ambrosio O'Higgins estuvo el tema de los mapuches también. Y Bernardo, como hijo de él, observó eso. Y fue un gran admirador de nosotros, Bernardo. Carrera, los hermanos Carrera. En el primer escudo nacional que hizo José Miguel Carrera, 2 mapuches. Una mujer y un hombre. Imagínense, el primer escudo nacional fueron 2 mapuches. Una mujer y un hombre. Y la estrella de Arauco al medio. Era un pedestal de luz. ¿Y cómo decía el primer escudo? Después de las tinieblas, la luz. Oye, Pedro. Las tinieblas eran los españoles. La luz éramos nosotros. Bueno, entiendo, infiero que por supuesto que sí. Te emociona Me emociona que se reconozca y que se valore. Porque los padres de la patria lo hicieron. Y eso lo hemos olvidado. Además que nos permite ilustrativo para nosotros, en el fondo, cuál es la importancia que tienen nuestros pueblos originarios. Dominic, tu turno, por favor. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué momento de la historia mapuche iría? Son demasiados. Son demasiados. Elige uno, pues, y el de los demás los contamos más ratito. Lautaro. Sí, Lautaro está considerado dentro de la historia universal. No la historia chilena ni americana, la historia universal está considerado uno de los 3 grandes estrategas militares de la historia universal. Está Carlomagno, Genghis Khan y está Lautaro como uno de los grandes de la historia universal. El Arminio americano le llaman. Arminio fue el líder de los bárbaros que derrotó a Roma y se fundó Alemania después, en las tribus paragermánicas. Y a Lautaro se le llamaba el Arminio americano. Porque Arminio igual había sido tomado por los romanos, peleó a favor de los romanos y después se rebeló. Y Lautaro, su historia es un poco parecida. Y entonces Lautaro para mí es un personaje que es gigante. Y como un doctor norteamericano que vino a Chile años atrás, amante de la historia indígena de América, que han visto el meme de John Travolta que está así como buscando algo que... Sí. Ya, este doctor norteamericano estaba en la plaza de Santiago buscando la estatua de Lautaro. Porque él dijo, es imposible que Chile no tenga en su principal plaza una estatua a este gigante que es Lautaro. No la encontró. ¿Y saben qué encontró? A Pedro de Valdivia Caballo. La caballo, sí. Imagínense cómo estamos de extraviados en... Totalmente. Quisiéramos profundizar, pero ustedes saben que el tiempo es un enemigo para estos programas de radio. Axel, terminamos este bloque contigo, por favor. Usted, si encuentra a un niño y el niño le dice, quiero ser escritor como usted, soy su fan. ¿Usted qué le recomendaría para empezar a escribir? Yo le diría a ese niño que lo primero para escribir es leer. Leer es el entrenamiento del escritor. Así como el futbolista entrena con la pelota en la cancha, el escritor para entrenar lee. Si tú eres bueno para leer y adquieres el hábito de leer, vas a escribir. Es imposible que escribas si no lees, si no te gusta leer o no tienes el hábito de leer. Es como el paso anterior. Entonces, si quieres ser escritor, yo te recomendaría que seas un devorador de libros. Lee. Porque al leer también tú vas a encontrarte con estilos que te gustan, autores que te gustan, temáticas que te gustan, las vas a ir identificando. Y cuando uno parte escribiendo, uno siempre está plagiando a los que les gustaba leer.
Si ustedes leyeran mis primeros cuentos, que yo escribí cuando era adolescente, son plagios, pero de la A a la Z a Francisco Colone. Por eso mi hermana me amenaza que los va a publicar, pero yo le digo que no. Oye, Pedro, bueno, agradecerte. Yo creo que este aplauso te lo mereces por este espacio de conversación. De verdad que ha sido un honor, ha sido muy grato tenerte en este programa Narrativas en Juego. Realmente tus libros y tus palabras son un regalo, nos invitan a leer, a reflexionar y a mirar nuestra historia con otra perspectiva. Quiero agradecer, por supuesto, a la Escuela Municipal David del Curto. Quiero agradecer a la Biblioteca Pública 45 de Requinoa, al Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y recordarles a todas y todos quienes nos escuchan que por favor nos sigan en nuestras cuentas de Spotify y de YouTube y también de Instagram, que en este momento salen en pantalla. Espero que nos volvamos a encontrar pronto en una nueva ocasión. Muchas gracias, Pedro. Espero que lo hayas pasado bien. Súper bien. Y mejor aún con mis colegas que están acá al lado. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Narrativas en Juego, un espacio donde la literatura se vive, se escucha y se crea. Búscanos y escúchanos en Spotify y YouTube. Nos reencontramos en el próximo capítulo para crear nuevos mundos imaginarios. ¡Hasta pronto y que vivan las historias! Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.